¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. En la primera votación de la tercera sesión de investidura de este año ha pasado lo que estaba previsto, es decir, que Mariano Rajoy no ha obtenido los votos suficientes para ser investido presidente. 180 diputados han votado que no, 170 han votado que sí. El sábado será otra cosa. Ese día, gracias a la abstención de los socialistas o de parte de los socialistas, Rajoy saldrá investido presidente. Hoy el candidato ha tenido una misión: salvar al soldado Hernando, porque el portavoz del PSOE se ha tenido que tragar el orgullo y la hemeroteca para intentar justificar el tránsito de su partido del no a la abstención. Rajoy llegaba para escuchar y él para pronunciar uno de sus discursos más difíciles. Ahora me van a escuchar. Así justificaba Hernando la controvertida abstención del PSOE. Señor Rajoy, usted no nos gusta como presidente del Gobierno, porque no nos gustan sus políticas, pero sí nos gusta este país. La situación es la que es. Todos somos absolutamente conscientes. Por eso pedía también responsabilidad en la legislatura. No van a tener nuestro apoyo para llevar adelante su programa electoral. Tendrán que conseguir la gobernabilidad en esta Cámara semana a semana. Aunque hoy mismo esta petición, señor presidente, paralicen las reválidas. Ha tenido respuesta. Nosotros vamos a abordar la suspensión de los efectos académicos de las evaluaciones finales de la ESO y del bachillerato. Más difícil se antoja el acuerdo presupuestario y de los nuevos recortes. Mire, no cuente con nosotros en que los recortes de esos 5.500 millones se produzcan sobre las espaldas de los que ya han sufrido la crisis. Pero hay voluntad de diálogo sobre el asunto catalán. Es obvio que hay tensiones que debemos superar. El PSOE ha pasado el trago reivindicándose. No somos iguales. Anunciando una oposición digna y recordando que Pedro Sánchez no pudo porque Podemos no quiso. Que pase pronto este cáliz, habrá pensado en más de una ocasión Antonio Hernando durante su intervención. Ese novedoso papel que le ha tocado interpretar al portavoz socialista lo ha aprovechado Pablo Iglesias en su empeño por convertirse en el auténtico jefe de la oposición. El líder de Podemos ha cargado contra el PSOE por su cambio de voto y ha protagonizado uno de los momentos más tensos del debate cuando ha llamado delincuentes a los diputados del PP. Pablo Iglesias ha utilizado su turno para erigirse como líder de la oposición. Que nosotros les decimos tranquilamente y sin miedo que no, que nosotros no pasamos por el aro. Ha criticado con dureza el cambio de posición del PSOE y se ha centrado en especial en su portavoz Antonio Hernando. No manche usted el nombre y la memoria de los viejos socialistas. Le ha faltado usted decir, fue muy duro descabalgar a Pedro Sánchez y seguir de portavoz. Marcadas las distancias con el PSOE, se ha presentado como la opción de futuro ante un Rajoy que fija en el pasado. Tiene usted un alto concepto de su propia fuerza política y de sí mismo. Si somos lo que somos, ¿por qué tenemos más apoyos nosotros que ustedes? Iglesias ha cargado contra Rajoy especialmente por la corrupción, dejando uno de los momentos más tensos del Pleno enardeciendo a la bancada popular. Hay más delincuentes potenciales en esta Cámara que allá afuera, señorías. Señorías, recuerdo el cumplimiento del reglamento en lo que tiene que ver con el honor de la Cámara. También ha habido discusión sobre tecnologías con este ataque contra Rivera. El señor Rivera a lo mejor lo busca en Google. Antes usted hablaba de Google, pero claro, lo que usted plantea es un debate de Twitter. Eso sí, con los SMS se maneja usted de maravilla. Los SMS me manejé peor, pero ahora también voy mejorando. Rajoy ha contestado con ironía y le ha recordado a Iglesias que quizás Podemos no está haciendo bien su trabajo, porque sigue habiendo manifestaciones de gente a quien dice representar. Las indirectas de Iglesias al PP tenían sus consecuencias por la tarde, cuando el portavoz popular Rafael Hernando acusaba al líder de Podemos de haber cobrado de dictaduras. Y como la presidenta del Congreso no ha dejado a Pablo Iglesias responder por alusiones, los diputados de Unidos Podemos han abandonado en bloque el hemiciclo como protesta contra esa decisión de la presidenta de la Cámara. Por favor, señorías, guarden silencio. Después han vuelto, eso sí, para participar en la votación. Más protagonistas de esta sesión de investidura. Albert Rivera, el líder de Ciudadanos, ha defendido su acuerdo con el PP y recordaba a Rajoy que tiene que poner mucho de su parte para que la legislatura no se acabe en un suspiro. En su intervención también tenía recados para Pablo Iglesias, al que critica por hablar de golpe de Estado. Si usted no cumple y hace del señor Rajoy de la mayoría absoluta, si usted no escucha a esta Cámara, si usted no tiene en cuenta que también necesitaremos a otros partidos para sacar adelante las leyes,
Esto puede durar muy poco. No va a ser fácil, va a ser difícil, pero para eso estamos nosotros. Y para eso estoy yo, que coincido con usted que si soy elegido presidente del Gobierno en esta sesión, soy el máximo responsable. Que seamos ambiciosos, que no nos conformemos, porque si nos conformamos nos dormimos, si nos ponemos a dormir, los problemas pasan. Ya sé que dicen algunos que usted gestiona muy bien los tiempos. Yo soy más de pensar que usted básicamente deja pasar el tiempo. Yo no me duermo, señor Rivera, y no me conformo. Intento hacer lo posible para hacer las cosas con la mayor celeridad de la que soy capaz. Y como es habitual en los últimos debates de investidura, los independentistas catalanes han vuelto a pedir un referéndum bajo la amenaza de romper unilateralmente. También se han producido las habituales peticiones de más competencias del PNV, a cuyo portavoz Rajoy respondía con rimas. ¿Referéndum o referéndum? Ustedes y ustedes son hoy el motor de la desconexión catalana. Como independentista que soy, les daría las gracias de corazón. Y ustedes pretenden vender como un anhelo lo que no es sino la imposición de algunos dirigentes empeñados en romper y fracturar. Y si todos tenemos que cumplir la ley, cumplan ustedes la ley. La gestión del régimen económico, la seguridad social, la competencia de prisiones. Si quieres grano, Aitor, te dejaré mi tractor. Es la diferencia entre pedir y que te den y la diferencia con currárselo, que es el tractor. Hoy ha salido no, lo es previsible en esa sesión de investidura. Otra cosa será lo que pase el sábado cuando Rajoy salga elegido, se supone gracias a la abstención del Partido Socialista. Vamos a analizar esta noche la actualidad política con los exdiputados que ejercieron en los tiempos en los que, o con dos exdiputados que ejercieron en los tiempos en los que nadie discutía entonces el bipartidismo. Juan Carlos Aparicio, es diputado del Partido Popular. ¿Qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Bien hallados, buenas noches. Buenas noches. Y Jesús Quijano, es diputado del Partido Socialista. ¿Qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches. Usted además ha sido presidente de una gestora, en este caso del PSOE aquí en Castilla y León. Coincidieron además en una legislatura, ¿no? En la novena legislatura coincidieron en el Hemos Congreso. coincidido y también en la condición de presidente de una gestora, en mi caso provincial. Nunca he tenido Aunque yo creo que la mayor parte del tiempo de coincidencia fue en el Parlamento Regional. El Parlamento Regional, como en este caso con relaciones, sí, tanto en la etapa de procuradores, en los primeros tiempos del Parlamento, de las Cortes de Castilla. Bueno, los tiempos son ahora muy distintos en la política, pero ¿qué podemos esperar de esta legislatura que parece que sí, que esta vez ya va a empezar esta misma semana? ¿Va a ser corta, larga? ¿Qué creen? Yo creo que en cualquier caso, la duración, si yo tuviese esas artes adivinatorias, a lo mejor estaba adquiriendo lotería en algún establecimiento próximo. No, todo momento crítico, y este lo es sin duda ninguna, es una oportunidad. Y puede verse como una oportunidad que pueden aprovechar y que yo entiendo que deben aprovechar las fuerzas políticas, o puede verse como un peligro, como un riesgo. Se dice que en la inteligencia de las personas está el saber aprovechar momentos de cambio, momentos críticos, como auténticas oportunidades. ¿Y esta puede ser una oportunidad para que los actuales dirigentes políticos demuestren su valía? Hombre, sin duda, sin duda. El contexto yo creo que lo pide, y yo preveo que va a pasar algo de eso. Porque claro, hasta ahora, mientras duraba el impasse, pues nadie ocupaba su sitio, digamos, de manera adecuada. Pero una vez terminado el impasse, en cuanto haya ya un gobierno que tome decisiones, que envíe proyectos de ley a la Cámara, en cuanto los grupos parlamentarios puedan tramitar también iniciativas propias y tengan que posicionarse todos respecto de las iniciativas de todos los demás, no habiendo mayoría de ninguno, eso cambia el decorado de forma muy sustancial y por tanto yo creo que quizá poco a poco, una vez que pase pues un poco los efectos inmediatos de tanto rifirrafe como ha habido en todo este tiempo, pues se abrirá una nueva etapa que confío en que será fructífera. Sí, quizás por mi formación de ciencias, una de las primeras cosas que te explican es la relatividad del movimiento. Uno se mueve respecto a un determinado punto y puede calcular una velocidad, pero siempre se cita un ejemplo que es el de la mosca que viaja en un avión, que aunque ella no lo sepa, viaja a 600 kilómetros por hora. Bueno, pues en este caso yo creo que ahora tiene que haber un momento de asentamiento, de que cada cual sepa asumir su rol, y espero que lo sepan hacer con la lógica, no diré deportividad, sino con la lógica
sensatez de aceptar cuál es el papel que el pueblo español, de verdad expresado y correctamente expresado, ha asignado a cada cual. Y en función de que se cumplan esos papeles, yo creo que las posibilidades o expectativas de futuro serán mejores o peores para cada uno. De momento, los diputados del Partido Socialista deben aceptar, y lo están haciendo casi todos a regañadientes, la decisión del Comité Federal del pasado fin de semana, donde se decidió, se aprobó que en la segunda votación se iban a abstener, pero ya saben que el PSC ha anunciado que va a romper la disciplina de voto y que parece que seguirá habiendo también unos cuantos diputados díscolos que tampoco van a respetar esa abstención, sino que se van a mantener en el no es no. Yo desde el máximo respeto y cariño hacia el Partido Socialista, lo digo, es que una de las cuestiones, una de las interrogantes que están viviendo muchos de los votantes, porque aquí alguien utilizaba en términos supongo que cariñosos el término militancia y el término votancia. Bueno, pues hay muchos votantes que también del Partido Socialista que se preguntan si la presencia en los términos actuales del Partido Socialista de Cataluña es beneficiosa o es negativa para el propio conjunto. Mira, eso será también un elemento que podamos introducir en el debate, pero sobre lo que pueden hacer algunos de sus compañeros, evidentemente, este sábado. Pues, ¿cree que el partido debe ser duro contra los díscolos? No, yo quizá teniendo en cuenta las circunstancias. Otra cosa es si esto ocurriera, digámoslo así, en condiciones más normales, quizá la reacción pudiera ser otra, pero teniendo en cuenta las circunstancias, pues no sé, yo creo que es más aconsejable la prudencia que la propia gestora ha venido utilizando. Hombre, también poniendo las cosas claras. Mientras estuvo vigente la decisión, por simplificar, del no es no, también había diputados que hubieran preferido votar abstención y solucionar el problema ya. Ninguno se planteó romper la disciplina en relación con aquella decisión. Parece que el mismo argumento debiera de operar ahora, una vez que el órgano competente del partido, que es el Comité Federal, ha tomado una decisión en un sentido distinto. También quiero decir otra cosa. Cuando uno tiene, si es que es así, como parece que alguno indica, ¿no?, una discrepancia muy de fondo con una decisión de aquel partido por el cual ha sido elegido, también hay otra solución. ¿Dejar el acta? Por supuesto. Obviamente, también hay esa solución. Yo no voy a entrar en la... No sé si alguien se lo está planteando, pero bueno, también hay esa solución. Se ha citado muchas veces, y lo viví como un caso ejemplar y paradigmático, una votación en el año 85 sobre pensiones, una reforma necesaria pero muy dura, que tuvo que llevar a cabo el Partido Socialista. Hubo dos diputados, en este caso, que eran diputados y sindicalistas muy conocidos, Nicolás Redondo Ubieta y Antón Saracíbar, que votaron que no, pero inmediatamente, al siguiente minuto, presentaron su renuncia. Quiero decir, a veces la palabra coherencia tiende a llenar la boca y pocas veces se practica. Y luego, respecto al principio de autoridad, hay un personaje muy mitificado, y yo diría casi beatificado por la izquierda, que era Che Guevara, que decía que a veces para mantener el orden hay que fusilar, y lo decía con esa brutalidad. Hombre, yo no me expresaré como el Che Guevara, pero el principio de autoridad también es esencial al funcionamiento normal de cualquier institución, partidos incluidos. Y sobre lo que planteaba antes Juan Carlos Aparicio, ¿debe el PSOE replantearse la situación o la relación que mantiene con el PSC? ¿Se ha convertido el Partido Socialista de Cataluña en un lastre para los intereses electorales del Partido Socialista? Bueno, yo creo que hay un matiz un poco distinto a tener en cuenta. El PSC siempre ha sido, estatutariamente hablando, pero en todo el tiempo, desde la transición para acá, un partido autónomo, con su estructura, sus estatutos, sus órganos, etcétera, que mantenía una relación de vinculación especial con el Partido Socialista Obrero Español en el ámbito nacional. Pero ellos siempre han tenido incluso una dinámica de congresos, toma de decisiones, etcétera, propia y autónoma. Bueno, yo optaría por intentar mantener ese estatus, sin perjuicio de que en algunas cosas, como ya se venía insinuando también en relación con otros temas, puedan tener sus propias posiciones, que parece que es por lo que ellos optan. Si eso fuera así, bueno, pues yo no le daría tampoco muchas más vueltas al asunto, sino mantener el estatus que hasta ahora han venido manteniendo.
todos debemos reconocer que ejercer la política en Cataluña se ha vuelto realmente muy complicado para los partidos que tienen esa vocación, ese alma. Unos dicen constitucionalista, otros sentido de España. Y aquí no cabría ocultar las dificultades que todos hemos sufrido en aquel ámbito. Porque lo que son los espacios, podríamos decir, ideológicos, también estaban atendidos y competidos desde los nacionalismos. Lo que ha pasado en los últimos meses sí que debería también llevar a una reflexión. Uno no puede tapar sus propias deficiencias o sus propios errores con más y mejores reivindicaciones. Lo digo porque los últimos dirigentes del Partido Socialista de Cataluña han llevado a una situación absolutamente anómala al propio Partido Socialista de Cataluña y no quieren reconocer, y no veo yo ejercicio de autocrítica alguno. Vamos a hablar un poco de lo que tiene que ser el día a día a partir de la semana que viene, es decir, lo que tiene que ser el gobernar. Claro, ayer mismo el presidente de la gestora del Partido Socialista, el asturiano Javier Fernández, decía que de momento el PSOE se compromete a abstenerse para facilitar la investidura de Mariano Rajoy para que comience a haber gobierno, pero en ningún caso se comprometen a apoyar los presupuestos. Yo no sé si al final estas cosas se dicen ahora porque todavía estamos como estamos, en caliente, y luego habrá que enfriar la situación porque evidentemente un gobierno sin presupuestos no puede salir adelante ni muchísimo menos, o quizás que tengamos otras vías de solución para que el gobierno pueda aprobar sus presupuestos. No, pero vamos a ver, o sea, yo creo que se ha hecho, y a mi juicio, en muchos casos de manera interesada y poco rigurosa, una asimilación entre abstenerse y apoyar que no es correcta. O sea, de ese punto de vista hay que partir. O sea, yo creo que en todo esto ha faltado, y me refiero al ámbito del PSOE incluso, ha faltado pedagogía a diario. Porque la pedagogía elemental en política, ¿qué te dice? Pues que es una decisión profundamente democrática cuando tú no puedes construir otra alternativa, que es lo que ocurría, aceptar que aquel que tiene más respaldo electoral pueda formar gobierno. O sea, y aceptar eso, respetarlo y permitirlo. Ahora, a partir de ahí, pues diálogo, acuerdo en lo que sea posible y discrepancia en lo que no lo sea. O sea, pero, política normal. Si no, ¿por qué parece una utopía hablar de acuerdos entre los dos principales partidos? Si no nos vamos muy lejos y recordamos cómo se constituyó el año 87 el gobierno de Castilla y León, en aquel momento presidido por el señor Aznar, conviene recordar que el número de parlamentarios era el mismo, exactamente el mismo número disponía el Partido Socialista de Castilla y León que el entonces Alianza Popular. Sí que hubo un gesto de, que entiendo, de responsabilidad y de gallardía por parte del señor Laborda, que dijo, mire, en votos, en un mayor número de votos, tendrá que ganarse la gobernabilidad y tendrá que ganarse, lógicamente, la estabilidad, pero pase usted. Y ahora, si se me permite, la pedagogía. No es lo mismo que yo permita pasar a alguien por una puerta, aunque no piense acompañarle, que simplemente obstruya el que nadie pase por la puerta. Entonces yo creo que hemos vivido esa situación que ha podido llevar al desencanto, a la desesperación, al enfado y al disgusto de muchísimas personas. Desde mi propia experiencia, ¿cómo es un gobierno en minoría? Lo he vivido. No solamente me tocó formar parte de los equipos negociadores el año 96, primer gobierno nacional, presidido por José María Aznar, y hubo que hablar mucho. Felizmente todo se pudo poner en papel, en negro sobre blanco. No hubo nada que esconder ni que ocultar. ¿Qué es lo que me gustaría a mí ahora? Pues que ahora se haga una primera selección de temas. Temas en los que necesariamente tenemos que estar de acuerdo, son nuestros compromisos. No digo ya los tópicos de política internacional, no digo lucha antiterrorista. Hablo de nuestros compromisos con Europa, que no cabe, en este caso, endosárselos a un tercero. Y cuando se supere todo este ruido, sí que va a ser posible alcanzar ese tipo de acuerdos en lo fundamental entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Por supuesto, como yo creo que ha sido posible en muchas otras ocasiones. Sí, pero ahora parece que todo es complicadísimo. No, yo creo que parecía, tenemos una... No, en esta coyuntura de ahora, pero yo digo, si analizamos la trayectoria de la democracia española en los últimos 30 años, ha habido grandes acuerdos de ámbito nacional, pactos contra el terrorismo, pactos autonómicos, pacto por la justicia, grandes acuerdos en política internacional, comunitaria, Permítame que añada, Pacto de Toledo, el cual yo también, de Toledo en materia que logramos de pensiones, además algo muy bonito. Y eso no tiene por qué extrañar. ¿Y por qué no va a poder seguir ocurriendo esto? Que hay cosas en que no es posible. Por ejemplo, el tema del presupuesto que mencionabas, Carlos, lo que no se puede pensar es, como se han abstenido, están obligados a pactar el presupuesto.
¿Obligados a pactar? Nada. Habrá que se estar perdió en disposición de llegar a acuerdos en la medida en que se pueda, en presupuesto y en muchas otras esta cosas. Vida, quizás porque la mayor parte de mi vida pública ha sido un proceso de negociación, no solamente entre fuerzas políticas, que lo he vivido, también con empresarios, también con sindicatos. Yo creo que hay dos cuestiones o dos ámbitos, la actitud y la aptitud. O sea, la actitud no puede ser la de ver como enemigo a quienes se sienta al otro lado de la mesa. No puede ser la de vetar o pretender imponer cuál es la representación de la otra parte. Eso hablo de actitud. Y de aptitud, pues hombre, hay personas que sabemos que tienen buenas condiciones y los fundamentos necesarios para saber negociar y dialogar. Y te lo va a aceptar una premisa que yo creo que, si se me permite, por hacer una pequeña broma, todos sabemos, en la familia, que es un proceso de negociación constante, sabemos que ceder es muchas veces ganar. Y entonces creo que es el ánimo que hay que trasladar, saber que también cediendo se gana, sobre todo en defensa del interés general. Y hablando de actitudes, en este caso con C, ya saben que el sábado, durante la segunda votación a Mariano Rajoy, fuera, en los exteriores del Congreso de los Diputados, hay convocada una manifestación por el colectivo 25S, por la coordinadora 25S. El lema de esa manifestación, se la leo: ante el golpe de la mafia, democracia, no a la investidura ilegítima. ¿Qué piensan dos diputados, dos representantes de la soberanía popular de este tipo de mensajes? Yo comprendo el drama de esas personas que dicen, por un lado, que son enormemente democráticas, pero que no tienen la posibilidad de poner un ejemplo que nos pueda gustar a los demás, porque yo no sé, desconozco cuál es su modelo. Lo que ellos están proponiendo no sucede en ninguno de los países que nosotros tomamos como referencias o como países a imitar. Y desde luego, como se ha dicho en Castilla, no se puede estar en misa y repicando. Yo creo que si uno acepta las instituciones es con todas las consecuencias, y si no las acepta también debe ser con todas las consecuencias. Pero esto de intentar tener un pie en cada baldosa o intentar poner una vela a Dios y otra al diablo, sobre todo, el día que me expliquen a muchos de estos personajes que se definen como revolucionarios dónde están funcionando sus formas y sus principios, yo a lo mejor me lo planteo. Si veo solamente Venezuela o si veo algunos otros ejemplos, lo que me da realmente es miedo. ¿Y no tienen mucha parte de culpa de esta situación que se vive en las calles o que se ha vivido en los últimos tiempos en la política nacional, precisamente los dos grandes partidos, el PSOE y el PP, el PP y el PSOE? Seguramente tendremos la culpa ambos de todo lo que ocurra, pero... Yo digo todo, algo. Algo, sin duda. Pero eso no legitima cualquier reacción. Eso no legitima, pues, considerar que esta investidura la saca adelante una mafia, o que la investidura es ilegítima en función de los posicionamientos que se vayan a tomar. ¿Qué lenguaje y qué tipo de razonamiento es ese? Entonces distingamos que hay cosas que corregir en la democracia española, errores que corregir, que se han cometido, sin duda ejemplaridad a recuperar frente a comportamientos que no han sido dignos, sin duda ninguna. Pero cuidado, eso no justifica como en todo balance, cualquier tipo de discurso a la contra. Y estoy hablando de una autoridad en materia mercantil, habrá un deber y un haber. Quiero decir, también habrá que reconocer que esta forma de hacer las cosas durante los últimos 40 años ha sido el periodo, sin duda ninguna, de mayor estabilidad, de mayor paz y de mayor prosperidad que conoce en España. Luego, habrá habido imperfecciones, habrá habido errores, habremos visto conductas inadmisibles que merecerán nuestra crítica y las penas que correspondan en derecho penal, pero dicho eso, lo que no se puede decir es, sin más, esto se ha acabado, este es un modelo agotado, porque es que da la casualidad que es el modelo que sigue funcionando, insisto, en esa Europa a la que queremos parecer. O sea, a mí el día que se me dé un modelo, un ejemplo que yo pueda ver y conocer, pues a lo mejor me replanteo mis propias convicciones. Bueno, pues a partir de este fin de semana terminaremos, por fin, parece, con una situación inédita en nuestro país, con ese bloqueo que duraba ya más de 10 meses, y seguro que hará falta que políticos del PP, del PSOE, se sienten en una misma mesa, y no para tirarse los trascos, sino para hablar de soluciones para nuestro país. Gracias, Juan Carlos Aparicio. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Jesús. Pues gracias, políticos del PP y PSOE y de los demás también. De los demás, perdón. También tienen las mismas obligaciones de dialogar y acordar, ¿no? Cierto es. Gracias a los dos. Nosotros volvemos enseguida, una pequeña pausa para la publicidad, pero tenemos todavía que debatir con nuestros tertulianos. Hasta ahora. Seguimos en este tiempo de noticias aquí en la medianoche de Castilla y León Televisión. Bueno, hemos hablado mucho de política en nuestra primera parte y por supuesto que vamos a hablar bastante de política en lo que nos queda de informativo.
A continuación, la tertulia. Esta noche, ¿con quién? Con Pablo Álvarez. Pablo, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y con Julio González Calzada. Julio, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Todo en orden? Todo en orden. Me alegro. Bueno, vamos a hablar bastante de político en una tertulia que os vais a tener que ser muy concretos, ¿eh? O sea, que no me voy a enrollar yo demasiado. Ahora voy a ejercer el papel de Ernesto Escapa que me toca protagonizar durante unos días. Les voy a leer los titulares más destacados de la prensa regional, de sus primeras páginas, y después ya abrimos ese tiempo dedicado a la tertulia. Y empezamos, como no, con la noticia del día, con la hoy no investidura de Mariano Rajoy. Esa es la foto que lleva en su primera página el norte de Castilla. Rajoy espera un sí tras su tercer no. El líder del PP se compromete a suspender las reválidas hasta lograr un pacto por la educación. Antonio Hernando, el portavoz socialista, le dice: señor candidato, usted no nos gusta como presidente, pero sí nos gusta este país. E Iglesias da la nota hablando de delincuentes entre los diputados y Rivera asume el papel de vigilante de Mariano Rajoy. Un tema que es habitual en los periódicos de este viernes, el paro, los datos de la encuesta de población activa. La razón, el desempleo cae en Castilla y León en 26.000 personas en los últimos 3 meses. Luego cada uno provincializa esos resultados. Por ejemplo, el Diario de Valladolid considera que desciende el desempleo, pero por la pérdida de población activa. El Diario de Burgos registra la tasa de paro más baja de España, con el 8,7%. Y claro, de esta buena noticia para esa provincia también se hace eco el Correo de Burgos, que señala que Burgos es la provincia con la menor tasa de paro de España. El Diario Palentino señala que el desempleo baja un 2,4% y se sitúa en 10.200 palentinos. Peor es la noticia en el Diario de Ávila, que aunque sí baja el paro, esta tasa de desempleo en Ávila baja del 20% por primera vez en 7 años, pero con el 19,5% no solo es la más elevada de las 9 provincias de la región, sino que está incluso por encima de la media nacional. En el Diario de León, la hostelería leonesa se une para atraer clientes de Madrid. Esa es su primera noticia de portada. El Diario de Soria, también una noticia que tiene que ver con la economía. Iberaval moviliza 3,5 millones de euros con 160 empleos, en la capital. Y en el ABC hemos destacado una noticia que tiene que ver con el suceso de los últimos días. Prisión sin fianza para la mujer que simuló ser secuestrada por su ex. El juez acusa también a la joven de Fabero de denuncia falsa y abandono del hogar. Bueno, pues esos son algunos de los titulares, algunos de los asuntos que vamos a poder leer este viernes en la prensa de nuestra comunidad. Y vamos ya con la tertulia, con las imágenes del día. La última imagen de esa sesión de investidura de este jueves de Mariano Rajoy ha sido el momento de la votación y ha salido lo que se esperaba, 180 noes frente a 170 síes. Es decir, que Rajoy no será presidente hasta el próximo sábado. ¿Algo os ha sorprendido de la sesión de hoy o todo se ha desarrollado según el guión previsto? Para mí no ha habido sorpresas, todo ha sido sobre el guión y sobre todo me ha llamado la atención, esta vez sí, el tono conciliador que ha expresado Mariano Rajoy, pues de mano tendida frente a las anteriores veces que se había sometido a la investidura, donde había sido una confrontación mucho más dura, especialmente con el Partido Socialista. Claro, yo no sé si la misión que tenía hoy sobre todo era intentar, pues hombre, que no lo pasara demasiado bien Antonio Hernando, que menudo papel le ha tocado desempeñar esta mañana, ¿no? Yo creo que el Partido Popular ha empezado a desarrollar una estrategia que seguramente va a llevar más adelante a lo largo de toda la legislatura, algo que se ha definido sobre todo en Alemania como el abrazo del oso, que es cuando el gran partido alemán en este momento, el de Angela Merkel, pues le da ese abrazo al SPD, cosa que creo que van a repetir los populares españoles con el Partido Socialista, a quien van a tener en muchas ocasiones seguramente pues muy cercano, o le van a tratar de hacerle muy cercano. O sea, que tú crees que el PP o Rajoy no va a buscar otras alternativas para sacar, por ejemplo, delante de sus presupuestos, la vía del PNV más Nueva Canarias, por ejemplo. Yo creo que la vía del PSOE es una vía que va a seguir utilizando, de la abstención del PSOE va a seguir utilizando posiblemente, porque realmente el Partido Socialista ha entrado en una línea donde difícilmente va a poder explicar que el sábado se abstenga, y dentro de unos días, esperemos que cuanto antes, en los presupuestos del año 2017 no haga algo parecido. Ahí tiene que haber, yo creo, también una parte de inteligencia por parte del Partido Popular y de escenificar cesiones para que no se encuentren excesivamente incómodos los diputados del Partido Socialista a la hora de tener que
por ejemplo, pues abstenerse en determinadas votaciones. Un ejemplo claro es, pues de aquí a nada, los presupuestos generales del Estado. Hoy lo hemos podido ver, ha dejado la puerta abierta después de las manifestaciones de ayer en la calle con miles de estudiantes, pues ha dicho que las reválidas quedaban paralizadas como obligación para obtener un título, aunque, bueno, pues simplemente gana un año, porque ya estaba previsto en la ley. Lo único que, bueno, abre la mano a ese pacto de Estado que yo creo que es lo que tienen que explorar. Bueno, evidentemente uno de los momentos más esperadores de esa jornada era ver a Antonio Hernando, al antiguo portavoz o mano derecha de Pedro Sánchez, y hasta antes de ayer, como quien dice, defendiendo el no a Mariano Rajoy, pues cambiando de rumbo e intentando justificar el por qué ahora el Partido Socialista se va a abstener el próximo sábado. Evidentemente, hay que tener tragaderas, ¿no? Porque muchos le van a recordar unas cuantas hemerotecas. Y además nos queda por ver el morbo que va a tener saber cuántos diputados del Partido Socialista, del PSC, parece ser que todos, pero del Partido Socialista van a mantener el no en lugar de la abstención, empezando por Pedro Sánchez, que sí que todavía no sabemos qué va a hacer, y sobre todo algunos diputados de la comunidad autónoma que tampoco han definido de momento qué es lo que va a ocurrir el próximo sábado con su voto, ¿no? Yo creo que eso es algo que todavía tiene bastante morbo. De todas maneras, me gustaría muy rápidamente, permíteme una cosa que me parece importante. A pesar de que estos días se está diciendo que con esta situación se libra el bloqueo del país, yo creo que lo que se ha bloqueado es la situación política del país. Este país durante estos meses ha demostrado que es capaz de funcionar, que 40 y tantos millones de españoles se levantan cada día, van a trabajar, vuelven, los aviones despegan y aterrizan, el pan llega a sus destinos y los hospitales abren y cierran. El país no está bloqueado, la situación política sí. Sí, pero es importante también que la situación política se desbloquee. A ver, si unimos los dos datos que han sido portada en todos los periódicos, ha bajado el paro en el tercer trimestre de 2016 y no había gobierno. Qué maravilla, a lo mejor viene bien que no haya gobierno. Yo creo que eso no es bueno. No es bueno, creo que son necesarias reformas legislativas, cumplir con una línea de unos compromisos marcados por Europa, y creo que sin gobierno todavía se puede poner más, se ha puesto muy en riesgo el proceso de recuperación de España. Os voy a preguntar en concreto por Pedro Sánchez, ¿qué creéis que va a hacer? Porque ahora se está especulando sobre la posibilidad de que mañana el secretario general del Partido Socialista deje su acta, es decir, que no tenga que acudir, por tanto, a la sesión del próximo sábado, que no tenga ni que abstenerse ni que desobedecer la orden del Comité Federal de su partido, y que esto le pueda permitir, a partir de la semana que viene ya, avanzar en lo que puede ser su nueva intentona para intentar volver a ser secretario general del Partido Socialista. De momento, a estas horas, puede que sea mucho especular, pero ahí está. Yo tengo que reconocerte que a mí no me ha llamado y se me escapa qué es lo que pueda hacer mañana. La verdad es que posiblemente el golpe sea menos dramático que lo que todo el mundo espera, pero lo digo desde una pura especulación, no basada en nada. Tampoco tengo los datos que me permitan aventurar que pueda hacer Pedro Sánchez. Yo creo que está en una situación que no es cómoda. En cualquier caso, difícil va a tener, si deja el acta, volver a optar a nada dentro del Partido Socialista. Oye, voy a pedir a mis compañeros que recuperen esas imágenes del momento en el que los diputados de Podemos, de Unidos Podemos, abandonaban el hemiciclo después de unas alusiones de Rafael Hernando dirigidas directamente a Pablo Iglesias, al que acusaba de haber cobrado dinero de dictaduras. Pedía el turno de réplica el aludido y la presidenta del Congreso no se lo ha dado, y eso ha motivado el enfado de los diputados de Unidos Podemos, que se han marchado durante unos minutos. Ahí están las imágenes, ese es el momento, y después luego sí han vuelto al hemiciclo para votar. Rafael Hernando le ha acusado de cobrar de dictaduras. Previamente por la mañana Pablo Iglesias había acusado a los diputados, no había dicho nombres, pero había dicho que en el Congreso hay más presuntos delincuentes que en la calle. Creo que debemos empezar a acostumbrarnos a una nueva manera de oposición
más basada en los gestos, pues en ocasiones, que en las situaciones políticas o en las decisiones políticas, y creo que esto va a ser una de las tónicas que seguramente va a tener esta legislatura. Pero esto también igual, no sé si este momento en concreto, forma parte de la estrategia de Pablo Iglesias para convertirse en el líder de la oposición. Hoy ha atacado mucho al Partido Socialista por ese cambio de rumbo. Sí, el problema es que convertirse en líder de la oposición no se hace con estos gestos que forman parte más del circo que de la política. Si eres líder de la oposición, creo que te tienes que caracterizar por hacer propuestas, por llevar adelante iniciativas que cuenten con apoyo y realizar un control con mucho trabajo sobre la acción de gobierno. Esto pues forma parte más del circo y del teatro que de la política. Bueno, hoy ha sido un día, y Rajoy lo tiene que reconocer, un día bueno para Rajoy. No ha salido elegido presidente, pero ya se sabía que hoy no iba a ser elegido presidente, pero va a ser elegido presidente el próximo sábado, y la sesión de investidura de hoy coincidía con los datos de la encuesta de población activa. El paro ha bajado del 20% en España, algo que no ocurría desde hace unos cuantos años, y eso al final ha sido una bala a la que ha recurrido durante unos cuantos minutos de su intervención, ¿no?, para replicar a los oponentes, por ejemplo. Y tiene lógica que lo haya hecho, porque es una de las bazas que tiene en su mano el hecho de que el paro por primera vez desde hace tiempo haya disminuido de esa tasa, de ese 20%. Yo creo que desde luego los datos son importantes. En Castilla y León en el último año son más de 30.000 personas, en este caso las que ya han encontrado un empleo o se encuentran empleadas, a diferencia del año pasado. Hay un crecimiento real del número de ocupados en la comunidad autónoma, y a pesar de que es cierto esa mala tendencia de que disminuye la población activa, que es cierto que hay una pequeña disminución de la población activa, realmente ha demostrado en estos meses una buena tendencia la encuesta de población activa y por tanto el empleo en la comunidad. En definitiva, el empleo ha sido el eje fundamental de la política y uno de los elementos de los que ha podido presumir y de los que puede presumir este gobierno. Luego, si nos podemos escarbar sobre la calidad de los trabajos que se están generando, pues ya empiezan los grises, empezamos a encontrar un poco aspectos no tan positivos. No obstante, a mí me llama muchísimo la atención el dato de Burgos, a la cabeza no solo de Castilla y León, sino de España, y en la parte negativa el desequilibrio que hay entre, en este caso, Burgos, que sería la mejor parte, con provincias como León, Zamora o Ávila, donde duplican la tasa de Burgos, y creo que esas desigualdades habría que intentar corregirlas. Bueno, oye, os voy a agradecer el que hayáis sido tan disciplinados. Os he dicho al principio de la tertulia que teníamos pocos minutos porque hemos tenido muchos contenidos y os habéis portado, ¿eh? Hemos hablado de casi todo. Pablo, gracias. Gracias a vosotros. Nos vemos. Julio, gracias, ¿eh? Muchísimas gracias a vosotros. Nos vemos. Mañana te vas a Madrid, ¿no? Mañana vamos a probar el nuevo Megane que ha terminado Renault. Vamos a ver cómo es. Pues otra gran noticia. Esa sí que es también una buena noticia para la comunidad. Gracias. Nos vemos. Bueno, continuamos, porque ahora les tengo que contar que las ayudas que recibirá la industria agroalimentaria a partir de mañana pueden alcanzar hasta un 40%. Es una inyección a fondo perdido que asciende a 25 millones de euros. La portavoz del Ejecutivo Regional ha presentado esta mañana una convocatoria que busca más inversión y creación de empleo, y también más competitividad. Ha sido una reivindicación del Gobierno regional casi desde el mismo momento en que se implantó el actual modelo en 2009. Por eso el Ejecutivo celebra el anuncio del presidente del Gobierno de iniciar los trabajos de una conferencia de presidentes para reformar el modelo de financiación autonómica. Creo que es importante no solo el que se haya planteado, sino dónde se ha planteado, en qué minuto y momento se ha planteado y con quién se ha planteado. Reitera que el actual tiene un desfase de más de 400 millones para cubrir los servicios esenciales. Marcos se ha referido también a la obligación, por un error de un procurador del Partido Popular, de que la Junta presente en el plazo de un mes el plan de inversiones sociales prioritarias, lo que no asegura que se cumpla. Siempre será mejor aprobarlo con datos realistas en el plazo que corresponda que
aventurarnos a algo que no se conozca. Que los enfermos con discapacidad mental puedan permanecer en su domicilio es el principal objetivo del modelo aprobado este jueves para su atención sociosanitaria y que establece para ellos un profesional de referencia. Además, un acuerdo económico, 25 millones de euros a fondo perdido en ayudas a la industria agroalimentaria que se publicarán este viernes. Vamos a volver a la política nacional, porque si hoy el día ha estado muy entretenido en el Congreso de los Diputados, no quiero decirles cómo ha estado el día en Twitter, en las redes sociales, en Internet. Evidentemente ha estado encendido durante todo el debate, durante toda la sesión de investidura. ¿Y quién controla de las redes sociales en esta casa? Pues la jefa de la página web de Castilla y León Televisión, Carmen Nuño. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Bueno, hoy las redes han sido especialmente crueles, o los internautas han sido muy crueles con Antonio Hernando y con su papelón. Sí, la verdad que sí, lleva siendo una semanita desde el sábado tremenda, pero el papelón de Antonio Hernández ha sido tremendo. Ya se barruntaba ayer con el saludo frío que le hizo Pedro Sánchez a Hernando a la salida de ese debate. Y claro, luego en Twitter los memes pues han proliferado como champiñones. Pues por ejemplo, haciendo un símil a que se parece a Groucho Marx, diciendo estos son mis principios, si no te gustan pues tengo otros, o bueno, pues de todo tipo, o haciendo la doble personalidad de Clark Kent o de Superman en función de si vota abstención o de si vota no. O, bueno, pues, por ejemplo, la cara posible que se le pudo quedar hoy aplaudiendo a Pedro Sánchez, pues... Cara de mustio. Sí, efectivamente. Sí, o bueno, por ejemplo, el momento de ir a de Izquierda Unida, pues cuando escuchó el cambio de opinión que tuvo Hernando. O, bueno, este ya es muy gracioso, un gatito moviendo las manos y diciendo ¿qué coño es esto? Pues también de Izquierda Unida como muy molestos. Qué crueles, sí. Qué crueles son algunos, La verdad es que los memes que funcionan en Internet son los que son graciosos, tienen ironía. Y en este sentido, el community manager del Partido Popular pues se quiso venir un poco arriba y precisamente el otro día anunciando cuál era el candidato, pues bueno, lo hizo un poco en plan gracioso, pero vamos, que duró en redes sociales, nada, a los minutos pinchabas y era lo sentimos, esta página ya no existe y claro, pues otra vez los memes saltaron también como champiñones y aparecía ahí pues Super Mario, bueno, pues mil ahí escondido detrás de una cortina. Sí, efectivamente. Esa es la community manager del Claro, PP. sí, estaba ahí con el Tipex y estaba intentando remendar el error. Sí, muy gracioso. O, por ejemplo, este niño asustado, como diciendo, madre mía, ¿pero qué están haciendo esto? Sobre todo los de Izquierda Unida, que se llaman los de la cueva, se hacen llamar y, bueno, pues... Bueno, pero esta sí que va a ser la semana de la investidura, ¿no? Y es también lo que se lleva en Twitter. Esta es la semana de la investidura y es lo que se lleva en Twitter. Y, bueno, os he traído un vídeo súper gracioso donde vais a ver un poco por qué está de moda la investidura. Vamos a verlo. Este otoño se viste de abstención. Partido Popular. Invístete a la moda. Grandes recortes en todas las plantas. En relojería, grandes oportunidades en correas. Invístete a la moda. Bueno, Carmen, nadie se libre de los ingeniosos que abundan en Twitter, en redes sociales. Tal cual. Gracias, Carmen. ¿Nos vemos la semana que viene? Sí. Vale, no te pierdas por las redes, ¿eh? Nada. Bueno, nos vemos la semana que viene con Carmen y ya saben que lo que les voy a contar a continuación es que este jueves la Guardia Civil ha registrado la vivienda de la mujer de Favero que presentó una denuncia falsa por malos tratos. Fueron las cámaras de un bazar chino las que acabaron delatando a la mujer. Después de un largo interrogatorio, la joven ha acabado reconociendo ante el titular del juzgado número 5 una parte de los hechos de los que se le acusa. Ella ha reconocido parcialmente los hechos, sí, efectivamente. Por eso, precisamente, bueno, pues se ha decretado la prisión. Se ha mostrado arrepentida y ha explicado por qué simuló un secuestro y unas agresiones para acusar a su expareja. Lógicamente está asustada, está arrepentida y, bueno, sabe a lo que se enfrenta. Bueno, ella, el motivo que alega, el motivo principal es que tenía mucho miedo y que quería de alguna manera defenderse de lo que pudiera pasarle al salir Iván de prisión. Eso es lo que alega ella.
el miedo, el miedo. Sin embargo, el juez cree que podría destruir pruebas y decreta su ingreso en prisión por denuncia falsa, simulación de delito y abandono de familia, aunque deja en libertad en calidad de investigado a su supuesto cómplice. La Guardia Civil ha intentado reconstruir con ella cómo organizó su supuesto plan, por eso la trasladó a su domicilio de Fabero, ubicado a escasos metros del bazar chino, donde, según la Benemérita, adquirió los objetos con los que simuló su secuestro. Menudo caso, ya lo ven. Nos vamos a marchar ahora con otros asuntos un poco más distendidos, porque el doctor Autonomisten, ya saben que todos los jueves está a estas horas aproximadamente en su laboratorio. Doctor Autonomisten, hola, buenas noches, ¿qué tal? Te gustarán las películas de terror, así serás un auténtico castellano y leonés. Buenas noches, joven Pérez. ¿Qué tal? Buenas noches. Por lo menos a los políticos les gustan las películas de miedo, ¿eh? Ahí tenemos a los socialistas, por ejemplo, escenificando La noche de los muertos vivientes. Pero esta semana la intervención más de miedo ha sido la del portavoz de Podemos en las Cortes, Pablo Fernández. Vean el contundente paquete de críticas que esgrimía el leonés, aunque lo que más apabulló a Juan Vicente Herrera fueron los aspavientos de Fernández. Parece usted la niña del exorcista, le llegó a decir. Ahí lo tiene, joven Pérez. Nos gustan las películas de terror, empezando por el presidente. Lo malo es que si Pablo Fernández es la niña del exorcista, Juan Vicente Herrera es el padre Carras. Y no olvidemos cómo acabó el padre Carras. Bueno, a ver si vamos a dormir mal con tanta película de miedo. Sobre dormir tranquilos habló en las Cortes Luis Fuentes, portavoz de Ciudadanos, a propósito de la ley de garantías para funcionarios informantes de casos de corrupción. Ley de pionera, le recuerdo, en España, pero solo PP y Ciudadanos están satisfechos con el resultado. Lo que garantiza la ley es las penas del infierno a aquel funcionario que haga denuncias falsas. Ningún funcionario se va a animar a denunciar nada, porque será la Inspección General de Servicios de la propia Junta la que estudie las denuncias. Pero Luis Fuentes cree que con esta ley los ciudadanos de bien dormiremos más tranquilos, mientras que los corruptos no duermen nunca. Bueno, ¿cómo ha venido hoy? Posesiones diabólicas, vampiros. ¿Seguimos con las películas de miedo? Tanto es así que esta semana ha sido noticia el certamen de cortos de terror de Palencia, y lo ha sido por la estatuilla del premio del jurado inspirada en el Cristo del Otero, símbolo de aquella ciudad. Vaya, la diócesis lo considera un uso irreverente de una imagen religiosa. Pues sí, es irreverente, pero bueno, siempre el cine de terror ha utilizado iconografía religiosa, y es lógico, pues ¿qué nos lleva a buscar a Dios más que el miedo a la muerte? Sí. Oye, por cierto, ¿se habrá enterado usted de que el Papa ha prohibido tener las cenizas de los muertos en casa? Habrá quien se haya pasado toda la vida en el salón de su casa viendo la tele y toda la muerte en el salón de su casa viendo la tele. Tal vez quiera evitar eso el Papa. Pero en Castilla y León todo el campo es campo santo y los muertos descansan donde mejor les place. A lo mejor por eso nos gustan las películas de miedo o ir a ver el Tenorio, llegada a esta fiesta de los difuntos. Así lo hará el habitante perfecto, ya saben que será a la vez conservador y progresista, a la vez emprendedor y funcionario, a la vez laico y con temor de Dios, a la vez castellano y leonés. Gracias, doctor Autonomisten, menudo miedo que me ha hecho pasar esta noche. ¿Nos vemos la semana que viene? Hasta el jueves que viene. Bueno, pues adiós, hasta la semana que viene. Nosotros ya nos vamos, recuerden, desde las 7:30 Pilar Ruiz nos va a contar cómo se despierta este viernes Castilla y León. Descansen, amigos, buenas noches.